En estos mares lejanos, el carbón vale 3 o 4 libras esterlinas la tonelada. El Mongolia tenía todavía que recorrer 1650 millas antes de llegar a Bombay, y se vio obligado a permanecer 4 horas en Steamer Point para cargar carbón. Pero este retraso, como estaba previsto, no afectó al programa de Phileas Fogg. Además, el Mongolia, en lugar de llegar a Aden en la mañana del 15, cuando debía hacerlo, llegó allí en la tarde del 14, lo que supone una ganancia de 15 horas. El señor Fogg y su criado desembarcaron en Aden para hacer visar de nuevo el pasaporte. Fix, sin ser observado, le siguió. Conseguido el visado, el señor Fogg volvió a bordo para reanudar sus antiguas costumbres, mientras que Picaporte, según la costumbre, se paseaba entre la población mixta de somalíes, banianos, parsis, judíos, árabes y europeos que componen los 25.000 habitantes de Adén. Contempló con asombro las fortificaciones que hacen de este lugar el Gibraltar del Océano Índico, y las vastas cisternas donde los ingenieros ingleses siguen trabajando, 2000 años después de los ingenieros de Salomón. Muy curioso, se dijo Picaporte, al volver al vapor. Veo que no es en absoluto inútil viajar, si un hombre quiere ver algo nuevo. A las 6 de la tarde, el Mongolia salió lentamente de la rada, y pronto estuvo de nuevo en el Océano Índico. Tenía 168 horas para llegar a Bombay, y el mar era favorable, el viento era del noroeste, y todas las velas ayudaban a la máquina. El vapor no se movió mucho, las damas, con nuevos baños, reaparecieron en cubierta, y se reanudaron los cantos y los bailes. El viaje se realizaba con gran éxito, y Picaporte estaba encantado con la agradable compañía que el azar le había asegurado en la persona de la encantadora Fix. El domingo 20 de octubre, hacia el mediodía, llegaron a la vista de la costa de la India. 2 horas más tarde, el piloto subió a bordo. Una cadena de colinas se recortaba contra el cielo en el horizonte, y pronto aparecieron claramente las hileras de palmeras que adornan Bombay. El vapor entró en la carretera formada por las islas de la bahía, y a las 4:30 atracó en los muelles de Bombay. Phileas Fogg estaba terminando la 33ª goma del viaje, y su compañero y él mismo, después de haber capturado, mediante un audaz golpe, las 13 bazas, concluyeron esta hermosa campaña con una brillante victoria. El Mongolia debía llegar a Bombay el día 22, llegó el 20. Phileas Fogg ganó así 2 días desde su salida de Londres, y anotó tranquilamente el hecho en el itinerario, en la columna de ganancias. Capítulo X. En el que Passepartout está muy contento de salir con la pérdida de sus zapatos. Todo el mundo sabe que el gran triángulo invertido de tierra, con su base en el norte y su vértice en el sur, que se llama India, abarca 1.400.000 millas cuadradas, sobre las que se extiende desigualmente una población de 180 millones de almas. La corona británica ejerce un dominio real y despótico sobre la mayor parte de este vasto país, y tiene un gobernador general destinado en Calcuta, gobernadores en Madrás, Bombay y Bengala, y un teniente gobernador en Agra. Pero la India británica, propiamente dicha, solo abarca 700.000 millas cuadradas, y una población de 100 a 110 millones de habitantes. Una parte considerable de la India sigue libre de la autoridad británica, y en el interior hay algunos rajás feroces que son absolutamente independientes. La célebre Compañía de las Indias Orientales fue todopoderosa desde 1756, cuando los ingleses se asentaron por primera vez en el lugar donde ahora se encuentra la ciudad de Madrás, hasta la época de la gran insurrección de los sepoy. Poco a poco fue anexionando provincia tras provincia, comprándolas a los jefes nativos, a los que rara vez pagaba, y nombrando al gobernador general y a sus subordinados, civiles y militares. Pero la Compañía de las Indias Orientales ha desaparecido, dejando las posesiones británicas en la India directamente bajo el control de la corona. El aspecto del país, así como los modales y las distinciones de raza, cambian a diario. Antiguamente había que viajar por la India con los antiguos y engorrosos métodos de ir a pie o a caballo, en palanquines o en carruajes poco manejables. Ahora los rápidos barcos de vapor navegan por el Indo y el Ganges, y un gran ferrocarril, con ramales que se unen a la línea principal en muchos puntos de su recorrido, atraviesa la península desde Bombay hasta Calcuta en 3 días. Este ferrocarril no atraviesa la India en línea directa. La distancia entre Bombay y Calcuta, a vuelo de pájaro, es solo de 1.000 a 1.100 millas, pero las desviaciones de la carretera aumentan esta distancia en más de un tercio. El recorrido general del ferrocarril de la Gran Península India es el siguiente. Saliendo de Bombay, pasa por Salsette, cruza al continente frente a Tana, pasa por encima de la cadena de los Ghats occidentales, corre luego hacia el noreste hasta Burhanpur, bordea el territorio casi independiente de Bundelkund, asciende a Allahabad, gira luego hacia el este, encontrándose con el Ganges en Benares, luego se aparta un poco del río y, descendiendo hacia el sureste por Burdivan y la ciudad francesa de Chandernagor. Tiene su término en Calcuta.
Los pasajeros del Mongolia desembarcaron a las 4:30 de la tarde. A las 8 exactas el tren partiría hacia Calcuta. Mr. Fogg, después de despedirse de sus compañeros de whist, abandonó el vapor, dio a su criado varios recados que hacer, le instó a estar en la estación puntualmente a las 8, y con su paso regular, que latía al segundo, como un reloj astronómico, dirigió sus pasos a la oficina de pasaportes. En cuanto a las maravillas de Bombay, su famoso ayuntamiento, su espléndida biblioteca, sus fuertes y muelles, sus bazares, mezquitas, sinagogas, sus iglesias armenias y la noble pagoda de la colina de Malabar, con sus 2 torres poligonales, no le importaba nada verlas. Ni siquiera se dignó a examinar las obras maestras de Elefanta, o los misteriosos hipogeos, ocultos al sudeste de los muelles, o esos bellos restos de arquitectura budista, las grutas cangerianas de la isla de Salcette. Después de realizar sus gestiones en la oficina de pasaportes, Phileas Fogg se dirigió tranquilamente a la estación de ferrocarril, donde pidió la cena. Entre los platos que le sirvieron, el propietario le recomendó especialmente un menudillo de conejo autóctono, del que se enorgullecía. El señor Fogg probó el plato, pero, a pesar de su salsa especiada, no lo encontró nada apetecible. Llamó al casero y, al aparecer, le dijo, fijando en él sus claros ojos, «¿Esto es conejo, señor?» «Sí, mi señor», respondió el pícaro con valentía, «conejo de las selvas». «¿Y este conejo no maulló cuando lo mataron?» «Miau, mi señor». «¿Qué? Un maullido de conejo». «Te juro que, sea tan bueno, señor, como para no jurar, pero recuerde esto, los gatos eran considerados antiguamente, en la India, como animales sagrados. Eso fue una buena época. Para los gatos, mi señor. Tal vez también para los viajeros». Después de lo cual el señor Fogg continuó tranquilamente su cena. Fix había bajado a tierra poco después del señor Fogg, y su primer destino fue el cuartel general de la policía de Bombay. Se dio a conocer como detective londinense, explicó sus asuntos en Bombay y la situación del supuesto ladrón, y preguntó nerviosamente si había llegado una orden de Londres. No había llegado a la oficina, es más, aún no había tenido tiempo de hacerlo. Fix se sintió muy decepcionado y trató de obtener una orden de arresto del director de la policía de Bombay. El director se negó a ello, ya que el asunto afectaba a la oficina de Londres, que era la única que podía entregar legalmente la orden. Fix no insistió, y se resignó a esperar la llegada del importante documento, pero estaba decidido a no perder de vista al misterioso bribón mientras permaneciera en Bombay. No dudaba ni por un momento, como tampoco lo hacía Picaporte, que Phileas Fogg permanecería allí, al menos hasta que llegara la orden. Pero Picaporte, apenas escuchó las órdenes de su amo al dejar el Mongolia, vio enseguida que debían salir de Bombay como lo habían hecho de Suez y de París, y que el viaje se prolongaría por lo menos hasta Calcuta, y tal vez más allá de este lugar. Empezó a preguntarse si aquella apuesta de que hablaba el señor Fogg no era realmente en serio, y si su destino no le obligaba en verdad, a pesar de su amor al reposo, a dar la vuelta al mundo en 80 días. Después de comprar la cuota habitual de camisas y zapatos, paseó tranquilamente por las calles, donde se reunía una multitud de personas de muchas nacionalidades, europeos, persas con gorras puntiagudas, bañas con turbantes redondos, sindés con gorros cuadrados, parsis con mitras negras y armenios con túnicas largas. Era el día de una fiesta parsi. Estos descendientes de la secta de Zoroastro, los más ahorrativos, civilizados, inteligentes y austeros de los indios orientales, entre los que se cuentan los más ricos comerciantes nativos de Bombay, celebraban una especie de carnaval religioso, con procesiones y espectáculos, en medio de los cuales las bailarinas indias, vestidas con gasas de color rosa, engarzadas con oro y plata, bailaban airosamente, pero con perfecta modestia, al son de las violas y el repiqueteo de las panderetas. No hace falta decir que Picaporte observaba estas curiosas ceremonias con los ojos fijos y la boca abierta, y que su semblante era el del bobo más verde que se pueda imaginar. Por desgracia para su amo y para él mismo, su curiosidad le llevó inconscientemente más lejos de lo que pretendía. Por fin, después de haber visto alejarse el carnaval parsi, volvía sus pasos hacia la estación, cuando vio por casualidad la espléndida pagoda del Por fin, después de haber visto alejarse el carnaval parsi, volvía sus pasos hacia la estación, cuando vio por casualidad la espléndida pagoda de la colina de Malabar, y le asaltó un deseo irresistible de ver su interior. Ignoraba que a los cristianos se les prohíbe entrar en ciertos templos de la India, y que incluso los fieles no deben entrar sin dejar antes sus zapatos fuera de la puerta. Cabe decir aquí que la sabia política del gobierno británico castiga severamente el desprecio de las prácticas de las religiones nativas. Sin embargo, Picaporte, sin pensar en nada malo, entró como un simple turista, y pronto se perdió en la admiración de la espléndida ornamentación brahmánica que por todas partes se encontraba ante sus ojos, cuando de repente se encontró desplomado sobre el sagrado pabellón.
Levantó la vista y vio a 3 sacerdotes enfurecidos, que inmediatamente cayeron sobre él, le arrancaron los zapatos y comenzaron a golpearle con fuertes y salvajes exclamaciones. El ágil francés se puso de nuevo en pie y no perdió tiempo en derribar a 2 de sus adversarios con sus puños y una vigorosa aplicación de los dedos de los pies. Luego, corriendo fuera de la pagoda tan rápido como sus piernas le permitían, pronto escapó del tercer sacerdote mezclándose con la multitud en las calles. Cuando faltaban 5 minutos para las 8, Picaporte, sin sombrero, sin zapatos y habiendo perdido en la trifulca su paquete de camisas y zapatos, se precipitó sin aliento a la estación. Fix, que había seguido a Mr. Fogg hasta la estación, y vio que realmente iba a salir de Bombay, estaba allí, en el andén. Había resuelto seguir al supuesto ladrón hasta Calcuta, y más allá, si era necesario. Picaporte no observó al detective, que se encontraba en un rincón oscuro, pero Fix le oyó relatar sus aventuras en pocas palabras al señor Fogg. Espero que esto no se repita, dijo Phileas Fogg con frialdad, mientras subía al tren. El pobre Picaporte, cabizbajo, siguió a su amo sin decir una palabra. Fix estaba a punto de entrar en otro vagón, cuando se le ocurrió una idea que le indujo a modificar su plan. No, me quedaré, murmuró. Se ha cometido un delito en suelo indio. Tengo a mi hombre. En ese momento, la locomotora emitió un agudo chirrido y el tren pasó a la oscuridad de la noche. Capítulo 11. En el que Phileas Fogg consigue un curioso medio de transporte a un precio fabuloso. El tren había partido puntualmente. Entre los pasajeros había varios oficiales, funcionarios del gobierno y comerciantes de opio y añil, cuyos negocios los llevaban a la costa oriental. Picaporte iba en el mismo vagón con su amo, y un tercer pasajero ocupaba un asiento frente a ellos. Se trataba de Sir Francis Cromarty, uno de los compañeros de whist de Mr. Fogg en el Mongolia, que iba a reunirse con su cuerpo en Benarés. Sir Francis era un hombre alto y rubio de 50 años, que se había distinguido mucho en la última revuelta de los Sepoy. Había hecho de la India su hogar, y solo hacía breves visitas a Inglaterra a intervalos raros, y estaba casi tan familiarizado como un nativo con las costumbres, la historia y el carácter de la India y de sus gentes. Pero Phileas Fogg, que no viajaba, sino que se limitaba a describir una circunferencia, no se preocupaba de indagar en estos temas. Era un cuerpo sólido, que recorría una órbita alrededor del globo terrestre, según las leyes de la mecánica racional. En este momento estaba calculando en su mente el número de horas transcurridas desde su salida de Londres, y, si hubiera estado en su naturaleza hacer una demostración inútil, se habría frotado las manos por satisfacción. Sir Francis Cromarty había observado la rareza de su compañero de viaje, aunque la única oportunidad que había tenido de estudiarlo había sido mientras repartía las cartas, y entre dos gomasí se preguntaba si realmente latía un corazón humano bajo aquel frío exterior, y si Phileas Fogg tenía algún sentido de las bellezas de la naturaleza. El brigadier general se sentía libre de confesar mentalmente que, de todas las personas excéntricas que había conocido, ninguna era comparable a este producto de las ciencias exactas. Phileas Fogg no había ocultado a Sir Francis su designio de dar la vuelta al mundo, ni las circunstancias en que se proponía hacerlo, y el general solo vio en la apuesta una excentricidad inútil y una falta de sano sentido común. En la forma en que este extraño caballero seguía adelante, dejaría el mundo sin haber hecho ningún bien a sí mismo ni a nadie. Una hora después de salir de Bombay, el tren había pasado los viaductos y la isla de Salcette, y había entrado en campo abierto. En Kolian llegaron al cruce del ramal que desciende hacia el sudeste de la India por Kandala y Poona, y, pasando por Pauwel, entraron en los desfiladeros de las montañas, con sus bases de basalto, y sus cimas coronadas de espesos y verdes bosques. Phileas Fogg y Sir Francis Cromarty intercambiaban de vez en cuando algunas palabras, y ahora Sir Francis, reavivando la conversación, observó: hace algunos años, señor Fogg, habríais encontrado un retraso en este punto que probablemente os habría hecho perder vuestra apuesta. ¿Cómo es eso, Sir Francis? Porque el ferrocarril se detenía en la base de estas montañas, que los pasajeros estaban obligados a cruzar en palanquines o en ponis hasta Kandala, al otro lado. Tal retraso no habría trastornado mis planes en lo más mínimo, dijo el señor Fogg. He previsto constantemente la probabilidad de ciertos obstáculos. Pero, señor Fogg, prosiguió Sir Francis, corre usted el riesgo de tener alguna dificultad sobre la aventura de este digno compañero en la pagoda. Picaporte, con los pies cómodamente envueltos en su manta de viaje, estaba profundamente dormido y no soñaba que nadie hablaba de él. El gobierno es muy severo con ese tipo de delitos. Tiene especial cuidado en que se respeten las costumbres religiosas de los indios, y si su criado fuera sorprendido. Muy bien, Sir Francis, contestó el señor Fogg. Si lo hubieran atrapado, habría sido condenado y castigado, y luego habría regresado tranquilamente a Europa. No veo cómo este asunto podría haber retrasado a su amo. La conversación se reanudó.
Durante la noche, el tren dejó atrás las montañas y pasó por Nasik, y al día siguiente avanzó por el país llano y bien cultivado de los Khandesh, con sus aldeas dispersas, sobre las que se alzaban los minaretes de las pagodas. Este fértil territorio está regado por numerosos ríos pequeños y arroyos límpidos, en su mayoría afluentes del Godavery. Picaporte, al despertarse y mirar hacia afuera, no pudo darse cuenta de que en realidad estaba cruzando la India en un tren ferroviario. La locomotora, guiada por un maquinista inglés y alimentada con carbón inglés, arrojaba su humo sobre las plantaciones de algodón, café, nuez moscada, clavo y pimienta, mientras el vapor se enroscaba en espiral alrededor de grupos de palmeras, en medio de los cuales se veían pintorescos bungalows, biaris, especie de monasterios abandonados, y maravillosos templos enriquecidos por la inagotable ornamentación de la arquitectura india. Luego se encontraron con vastas extensiones que se extendían hasta el horizonte, con selvas habitadas por serpientes y tigres, que huían al ruido del tren, seguidas de bosques penetrados por el ferrocarril, y todavía frecuentados por elefantes que, con ojos pensativos, miraban el tren a su paso. Los viajeros atravesaron, más allá de Miligaum, PJG, el fatal país tantas veces manchado de sangre por los sectarios de la diosa Kali. No muy lejos se alzaba Ellora, con sus graciosas pagodas, y la famosa Aurangabad, capital del feroz Aurangzeb, hoy ciudad principal de una de las provincias separadas del reino del Nizam. Fue allí donde Feringhea, el jefe Zogi, rey de los estranguladores, ejerció su dominio. Estos rufianes, unidos por un vínculo secreto, estrangulaban a víctimas de todas las edades en honor a la diosa muerte, sin derramar nunca sangre. Hubo un periodo en que apenas se podía recorrer esta parte del país sin encontrar cadáveres en todas direcciones. El gobierno inglés ha conseguido disminuir en gran medida estos asesinatos, aunque los Thuggees siguen existiendo y continúan ejerciendo sus horribles ritos. A las 12:30 el tren se detuvo en Burhanpur, donde Picaporte pudo comprar unas zapatillas indias, adornadas con falsas perlas, en las que, con evidente vanidad, procedió a enfundarse los pies. Los viajeros se apresuraron a desayunar y partieron hacia Surgur, después de bordear un poco las orillas del pequeño río Tapti, que desemboca en el Golfo de Cambrai, cerca de Surat. Picaporte estaba ahora sumido en un absorbente ensueño. Hasta su llegada a Bombay, había abrigado la esperanza de que su viaje terminara allí, pero, ahora que atravesaban claramente la India a toda velocidad, un cambio repentino había invadido el espíritu de sus sueños. Su antigua naturaleza de vagabundo volvió a él, las ideas fantásticas de su juventud volvieron a apoderarse de él. Llegó a considerar el proyecto de su amo como una intención en serio, creyó en la realidad de la apuesta, y por tanto en la vuelta al mundo y en la necesidad de realizarla sin falta en el plazo previsto. Ya empezó a preocuparse por los posibles retrasos y los accidentes que pudieran ocurrir en el camino. Se reconoció personalmente interesado en la apuesta, y tembló al pensar que podría haber sido el medio de perderla por su imperdonable locura de la noche anterior. Siendo mucho menos frío que el señor Fogg, estaba mucho más inquieto, contando y relatando los días transcurridos, profiriendo maldiciones cuando el tren se detenía y acusándolo de lentitud, y culpando mentalmente al señor Fogg por no haber sobornado al maquinista. El digno compañero ignoraba que, si bien era posible acelerar el ritmo de un barco de vapor por tales medios, no podía hacerse en el ferrocarril. El tren entró en los desfiladeros de las montañas Sudport, que separan el Khandesh del Bundelkund, hacia el atardecer. Al día siguiente, Sir Francis Cromarty preguntó a Picaporte qué hora era, a lo que éste, consultando su reloj, respondió que eran las 3 de la mañana. Este famoso reloj, siempre regulado en el meridiano de Greenwich, que ahora se encontraba a unos 77 grados al oeste, tenía un retraso de al menos 4 horas. Sir Francis corrigió la hora de Picaporte, a lo que éste hizo la misma observación que había hecho a Fix, y al insistir el general en que el reloj debía regularse en cada nuevo meridiano, ya que iba constantemente hacia el este, es decir, hacia la cara del sol, y por lo tanto los días se acortaban en 4 minutos por cada grado sobrepasado, Picaporte se negó obstinadamente a modificar su reloj, que mantenía en la hora de Londres. Era una ilusión inocente que no podía perjudicar a nadie. El tren se detuvo, a las 8, en medio de un claro a unas 15 millas más allá de Rotal, donde había varios bungalows y cabañas de obreros. El revisor, al pasar por los vagones, gritó: «Los pasajeros bajarán aquí». Phileas Fogg miró a Sir Francis Cromarty en busca de una explicación, pero el general no supo decir qué significaba un alto en medio de este bosque de dátiles y acacias. Passepartout, no menos sorprendido, salió corriendo y regresó rápidamente, gritando: «Monsieur, no más ferrocarril». «¿Qué quieres decir?», preguntó Sir Francis. «Quiero decir que el tren no está en marcha». El general salió de inmediato, mientras Phileas Fogg lo seguía tranquilamente, y se dirigieron juntos al revisor. «¿Dónde estamos?», preguntó Sir Francis. «En la aldea de Colby». «¿Nos detenemos aquí?». «Ciertamente».
El ferrocarril no está terminado. ¿Qué? ¿No ha terminado? No. Todavía hay que hacer 50 millas desde aquí hasta Allahabad, donde la línea comienza de nuevo. Pero los periódicos anunciaron la apertura del ferrocarril en todo momento. ¿Qué quiere, oficial? Los papeles estaban equivocados. Sin embargo, usted vende billetes de Bombay a Calcuta, replicó Sir Francis, que se estaba calentando. Sin duda, respondió el conductor, pero los pasajeros saben que deben proveerse de medios de transporte para ir de Colby a Allahabad. Sir Francis estaba furioso. Picaporte habría derribado de buena gana al revisor, y no se atrevió a mirar a su amo. Sir Francis, dijo el señor Fogg en voz baja, buscaremos, si le parece, algún medio de transporte a Allahabad. Señor Fogg, este es un retraso que le perjudica enormemente. No, Sir Francis, estaba previsto. ¿Qué? ¿Sabías que el camino? En absoluto, pero sabía que tarde o temprano surgiría algún obstáculo en mi ruta. Por lo tanto, nada está perdido. Tengo 2 días, que ya he ganado, para sacrificar. Un barco de vapor sale de Calcuta hacia Hong Kong a mediodía, el día 25. Este es el 22, y llegaremos a Calcuta a tiempo. No había nada que decir ante una respuesta tan segura. Era demasiado cierto que el ferrocarril llegaba a su fin en este punto. Los periódicos eran como algunos relojes, que tienen una manera de ir demasiado rápido, y se habían adelantado en su anuncio de la finalización de la línea. La mayor parte de los viajeros se dieron cuenta de esta interrupción y, dejando el tren, empezaron a contratar los vehículos que la aldea podía proporcionar: palkigheries de 4 ruedas, carros tirados por cebúes, carruajes que parecían pagodas ambulantes, palanquines, ponis y otras cosas. El señor Fogg y Sir Francis Cromarty, después de registrar el pueblo de punta a punta, volvieron sin haber encontrado nada. Iré a pie, dijo Phileas Fogg. Picaporte, que ya se había reunido con su amo, hizo una mueca irónica al pensar en sus magníficos pero demasiado frágiles zapatos de indio. Afortunadamente, él también había estado mirando a su alrededor y, tras un momento de duda, dijo: Señor, creo que he encontrado un medio de transporte. ¿Qué? Un elefante. Un elefante que pertenece a un indio que vive a 100 pasos de aquí. Vamos a ver el elefante, respondió el señor Fogg. Pronto llegaron a una pequeña cabaña, cerca de la cual, encerrado entre unos altos palos, estaba el animal en cuestión. Un indio salió de la cabaña y, a petición suya, los condujo al interior del recinto. El elefante, que su dueño había criado, no como bestia de carga, sino con fines bélicos, estaba medio domesticado. El indio había empezado ya, irritándolo a menudo y alimentándolo cada 3 meses con azúcar y mantequilla, a impartirle una ferocidad que no estaba en su naturaleza, método que emplean a menudo los que entrenan a los elefantes indios para la batalla. Sin embargo, afortunadamente para el señor Fogg, la instrucción del animal en este sentido no había ido muy lejos, y el elefante seguía conservando su natural mansedumbre. Keuni, así se llamaba el animal, podía sin duda viajar rápidamente durante mucho tiempo y, a falta de otro medio de transporte, el señor Fogg resolvió contratarlo. Pero los elefantes no son nada baratos en la India, donde empiezan a escasear, y los machos, que son los únicos adecuados para los espectáculos circenses, son muy buscados, sobre todo porque son pocos los que están domesticados. Cuando el señor Fogg le propuso al indio contratar a Keuni, este se negó rotundamente. El señor Fogg insistió, ofreciendo la excesiva suma de 10 libras por hora por el préstamo de la bestia a Allahabad. Se negó. ¿20 libras? También se negó. ¿40 libras? Todavía rechazadas. Picaporte se lanzó a cada avance, pero el indio se negó a dejarse tentar. Sin embargo, la oferta era seductora, pues, suponiendo que el elefante tardara 15 horas en llegar a Allahabad, su dueño recibiría no menos de 600 libras esterlinas. Phileas Fogg, sin inmutarse lo más mínimo, propuso entonces comprar el animal en su totalidad, y al principio ofreció 1000 libras por él. El indio, pensando quizá que iba a hacer un gran negocio, se negó igualmente. Sir Francis Cromarty llevó aparte a Mr. Fogg, y le rogó que reflexionara antes de seguir adelante, a lo que aquel caballero respondió que no tenía la costumbre de actuar precipitadamente, que estaba en juego una apuesta de 20.000 libras, que el elefante le era absolutamente necesario, y que lo aseguraría aunque tuviera que pagar 20 veces su valor. Volviendo al indio, cuyos pequeños y agudos ojos, brillantes de avaricia, delataban que con él solo era cuestión de qué precio podía obtener. El señor Fogg ofreció primero 1200, luego 1500, 1800, 2000 libras. Passepartout, normalmente tan rubicundo, estaba bastante blanco de suspense. A 2000 libras el indio cedió. ¿Qué precio, cielos?, gritó Picaporte, por un elefante. Ahora solo quedaba encontrar un guía, lo cual era relativamente fácil.
Un joven Parsi, de rostro inteligente, ofreció sus servicios, que el señor Fogg aceptó, prometiendo una recompensa tan generosa como para estimular materialmente su celo. El elefante fue conducido y equipado. El Parsi, que era un consumado conductor de elefantes, le cubrió el lomo con una especie de tela de silla de montar, y ató a cada uno de sus flancos unos curiosos e incómodos howdahs. Phileas Fogg pagó al indio con algunos billetes que extrajo de la famosa bolsa de la alfombra, procedimiento que pareció privar al pobre Passepartout de sus fuerzas vitales. Luego se ofreció a llevar a Sir Francis hasta Allahabad, lo que el brigadier aceptó con gratitud, ya que un solo viajero más no podría fatigar a la gigantesca bestia. Se compraron las provisiones en Colby, y, mientras Sir Francis y Mr. Fogg ocupaban los howdahs a cada lado, Picaporte se puso a horcajadas en la silla de montar entre ambos. El Parsi se encaramó al cuello del elefante, y a las 9 salieron de la aldea, marchando el animal a través del denso bosque de palmeras por el camino más corto. Capítulo 12. En el que Phileas Fogg y sus compañeros se aventuran a cruzar los bosques indios, y lo que sucedió. Para acortar el trayecto, el guía pasó a la izquierda de la línea donde el ferrocarril estaba aún en proceso de construcción. Esta línea, debido a los caprichosos giros de los montes Vindhya, no seguía un curso recto. El Parsi, que conocía bien los caminos y senderos del distrito, declaró que ganarían 20 millas atravesando directamente el bosque. Phileas Fogg y Sir Francis Cromarty, metidos hasta el cuello en los peculiares howdahs que se les habían proporcionado, se vieron terriblemente zarandeados por el veloz trote del elefante, espoleado como estaba por el hábil Parsi, pero soportaron la incomodidad con verdadera flema británica, hablando poco y sin apenas poder vislumbrar al otro. En cuanto a Picaporte, que iba montado en el lomo de la bestia, y recibía la fuerza directa de cada golpe al trotar, tuvo mucho cuidado, de acuerdo con el consejo de su amo, de mantener la lengua entre los dientes, pues de lo contrario se la habría mordido en seco. El digno compañero rebotaba desde el cuello del elefante hasta la grupa, y saltaba como un payaso sobre un trampolín. Sin embargo, se reía en medio de sus rebotes, y de vez en cuando sacaba un trozo de azúcar del bolsillo y lo introducía en la trompa de Keuni, que lo recibía sin aflojar en lo más mínimo su trote regular. Al cabo de 2 horas, el guía detuvo al elefante y le dio una hora de descanso, durante la cual Keuni, después de saciar su sed en un manantial vecino, se dedicó a devorar las ramas y arbustos que lo rodeaban. Ni Sir Francis ni el señor Fogg lamentaron el retraso, y ambos descendieron con una sensación de alivio. «Vaya, está hecho de hierro», exclamó el general, mirando con admiración a Keuni. «De hierro forjado», respondió Picaporte, mientras se ponía a preparar un desayuno apresurado. A mediodía, el Parsi dio la señal de partida. El país pronto presentó un aspecto muy salvaje. Bosques de dátiles y palmeras enanas sucedían a los densos bosques. Luego, vastas y secas llanuras, salpicadas de escasos arbustos y sembradas de grandes bloques de sienita. Toda esta parte de Bundelkund, poco frecuentada por los viajeros, está habitada por una población fanática, endurecida en las prácticas más horribles de la fe hindú. Los ingleses no han podido asegurarse un dominio completo sobre este territorio, que está sometido a la influencia de los rajás, a los que es casi imposible llegar en sus inaccesibles guaridas de las montañas. Los viajeros vieron varias veces bandas de indios feroces que, cuando percibían al elefante atravesando el país, hacían movimientos furiosos y amenazadores. Los Parsis los evitaron en la medida de lo posible. Se observaron pocos animales en la ruta. Incluso los monos se apartaron de su camino con contorsiones y muecas que convulsionaron de risa a Picaporte. Sin embargo, en medio de su alegría, un pensamiento inquietaba al digno criado. ¿Qué haría el señor Fogg con el elefante cuando llegara a Allahabad? ¿Lo llevaría consigo? Imposible. El costo del transporte lo haría ruinosamente caro. ¿Lo vendería o lo dejaría libre? La estimable bestia merecía ciertamente alguna consideración. Si el señor Fogg decidía regalarle a Keuni, Passepartout, se sentiría muy avergonzado, y estos pensamientos no dejaron de preocuparle durante mucho tiempo. A las 8 de la tarde habían cruzado la cadena principal de las Vindhias, y habían hecho otro alto en la ladera norte, en un bungalow en ruinas. Aquel día habían recorrido casi 25 millas, y una distancia igual les separaba de la estación de Allahabad. La noche era fría. El Parsi encendió un fuego en el bungalow con unas cuantas ramas secas, y el calor fue muy agradecido. Las provisiones compradas en Colby bastaron para la cena, y los viajeros comieron vorazmente. La conversación, que comenzó con algunas frases inconexas, pronto dio paso a fuertes y constantes ronquidos. El guía observó a Keuni, que dormía de pie, apoyándose en el tronco de un gran árbol. Durante la noche no ocurrió nada que perturbara a los habitantes de la barriada, aunque los gruñidos ocasionales de las panteras y el parloteo de los monos rompieron el silencio. Las bestias más formidables no profirieron gritos ni hicieron demostraciones hostiles contra los ocupantes del bungalow.
Sir Francis dormía pesadamente, como un honrado soldado vencido por la fatiga. Picaporte estaba envuelto en inquietante sueño sobre los saltos del día anterior. En cuanto a Mr. Fogg, dormía tan plácidamente como si hubiera estado en su serena mansión de Savile Row. El viaje se reanudó a las 6 de la mañana. El guía esperaba llegar a Allahabad por la tarde. En ese caso, el señor Fogg solo perdería una parte de las 48 horas ahorradas desde el comienzo del viaje. Keowney, reanudando su rápida marcha, descendió pronto las estribaciones inferiores del Vindias, y hacia el mediodía pasaron por la aldea de Calanger, en el Cani, uno de los brazos del Ganges. El guía evitó los lugares habitados, pensando que era más seguro mantener el campo abierto, que se encuentra a lo largo de las primeras depresiones de la cuenca del Gran Río. Allahabad estaba ahora a solo 12 millas al noreste. Se detuvieron bajo un grupo de plátanos, cuyo fruto, tan sano como el pan y tan suculento como la crema, fue ampliamente degustado y apreciado. A las 2, el guía se adentró en una espesa selva que se extendía varios kilómetros. Prefería viajar al amparo del bosque. Todavía no habían tenido ningún encuentro desagradable, y el viaje parecía a punto de concluirse con éxito, cuando el elefante, inquieto, se detuvo de repente. Eran entonces las 4. ¿Qué ocurre?, preguntó Sir Francis, sacando la cabeza. No lo sé, oficial, respondió el Parsi, escuchando atentamente un confuso murmullo que llegaba a través de las espesas ramas. El murmullo pronto se hizo más nítido. Ahora parecía un lejano concierto de voces humanas acompañadas de instrumentos de viento. Picaporte era todo ojos y oídos. El señor Fogg esperó pacientemente sin decir nada. El Parsi saltó al suelo, sujetó el elefante a un árbol y se sumergió en la espesura. Pronto regresó, diciendo: una procesión de brahmanes viene hacia aquí. Debemos evitar que nos vean, si es posible. El guía soltó al elefante y lo condujo a un matorral, al tiempo que pedía a los viajeros que no se movieran. Se preparó para montar al animal en un momento dado, en caso de que fuera necesario huir, pero evidentemente pensó que la procesión de fieles pasaría sin percibirlos en medio del espeso follaje, en el que estaban totalmente ocultos. Los tonos discordantes de las voces y los instrumentos se acercaban, y ahora los cantos zumbantes se mezclaban con el sonido de las panderetas y los platillos. La cabeza de la procesión no tardó en aparecer bajo los árboles, a 100 pasos de distancia, y las extrañas figuras que realizaban la ceremonia religiosa se distinguían fácilmente a través de las ramas. Primero llegaron los sacerdotes, con mitras en la cabeza y vestidos con largas túnicas de encaje. Estaban rodeados de hombres, mujeres y niños, que cantaban una especie de salmo lúgubre, interrumpido a intervalos regulares por los panderos y los címbalos, mientras que detrás de ellos se arrastraba un carro con grandes ruedas, cuyos radios representaban serpientes entrelazadas entre sí. Sobre el carro, tirado por 4 cebúes ricamente ataviados, se alzaba una horrible estatua de 4 brazos, con el cuerpo coloreado de un rojo apagado, ojos demacrados, pelo revuelto, lengua saliente y labios teñidos de betel. Se erguía sobre la figura de un gigante postrado y sin cabeza. Sir Francis, reconociendo la estatua, susurró: la diosa Kali, la diosa del amor y de la muerte. De la muerte, tal vez, murmuró de nuevo Picaporte, pero del amor, esa vieja y fea bruja. Jamás. El Parsi hizo una moción para guardar silencio. Un grupo de viejos faquires hacían cabriolas y alborotaban en torno a la estatua. Estaban rayados de ocre y cubiertos de cortes de los que salía su sangre gota a gota. Estúpidos fanáticos que, en las grandes ceremonias indias, todavía se arrojan bajo las ruedas del Juggernaut. Algunos brahmanes, vestidos con toda la suntuosidad de los trajes orientales, y conduciendo a una mujer que vacilaba a cada paso, le seguían. Esta mujer era joven y tan bella como una europea. La cabeza y el cuello, los hombros, las orejas, los brazos, las manos y los dedos de los pies estaban cargados de joyas y gemas con brazaletes, pendientes y anillos, mientras que una túnica bordeada de oro y cubierta con un ligero manto de muselina, delataba el contorno de su figura. Los guardias que seguían a la joven presentaban un violento contraste con ella, armados como estaban con sables desnudos colgados a la cintura y largas pistolas damasquinadas, y llevando un cadáver en un palanquín. Era el cuerpo de un anciano, magníficamente ataviado con los atuendos de un rajá, llevando, como en vida, un turbante bordado con perlas, una túnica de tejido de seda y oro, un pañuelo de cachemira cosido con diamantes y las magníficas armas de un príncipe hindú. A continuación venían los músicos y una retaguardia de faquires juerguistas, cuyos gritos a veces ahogaban el ruido de los instrumentos. Estos cerraban la procesión. Sir Francis observó la procesión con un semblante triste y, dirigiéndose al guía, dijo: un sutí. El Parsi asintió y se llevó el dedo a los labios. La procesión serpenteó lentamente bajo los árboles, y pronto sus últimas filas desaparecieron en las profundidades del bosque. Los cantos se fueron apagando poco a poco.
de vez en cuando se oían gritos en la distancia, hasta que por fin todo volvió a ser silencio. Phileas Fogg había oído lo que dijo Sir Francis, y, en cuanto la comitiva hubo desaparecido, preguntó, ¿qué es un sutí? Un sutí, respondió el general, es un sacrificio humano, pero voluntario. La mujer que acabas de ver será quemada mañana al amanecer. Oh, los sinvergüenzas, gritó Picaporte, que no pudo reprimir su indignación. ¿Y el cadáver?, preguntó el señor Fogg. Es la del príncipe, su marido, dijo el guía. Un rajá independiente de Bundelkund. Es posible, continuó Phileas Fogg, sin que su voz revelara la menor emoción, que esas costumbres bárbaras existan todavía en la India, y que los ingleses no hayan podido ponerles coto. Estos sacrificios no ocurren en la mayor parte de la India, respondió Sir Francis, pero no tenemos poder sobre estos territorios salvajes, y especialmente aquí en Bundelkund. Todo el distrito al norte del Vindias es teatro de incesantes asesinatos y saqueos. El pobre infeliz, exclamó Picaporte, para ser quemado vivo. Sí, respondió Sir Francis, quemada viva. Y, si no lo fuera, no puedes concebir el trato al que se vería obligada a someterse por parte de sus parientes. Le afeitarían el pelo, la alimentarían con una escasa ración de arroz, la tratarían con desprecio, la considerarían una criatura inmunda y moriría en algún rincón, como un perro con escorbuto. La perspectiva de una existencia tan espantosa lleva a estas pobres criaturas al sacrificio mucho más que el amor o el fanatismo religioso. A veces, sin embargo, el sacrificio es realmente voluntario, y se requiere la interferencia activa del gobierno para evitarlo. Hace varios años, cuando yo vivía en Bombay, una joven viuda pidió permiso al gobernador para ser quemada junto con el cuerpo de su marido, pero, como podéis imaginar, se negó. La mujer abandonó la ciudad, se refugió con un rajá independiente, y allí llevó a cabo su autodevoto propósito. Mientras Sir Francis hablaba, el guía sacudió la cabeza varias veces, y ahora dijo, el sacrificio que tendrá lugar mañana al amanecer no es voluntario. ¿Cómo lo sabes? Todo el mundo sabe de este asunto en Bundelkund. Pero la desgraciada criatura no parecía oponer ninguna resistencia, observó Sir Francis. Eso fue porque la habían intoxicado con vapores de cáñamo y opio. ¿Pero a dónde la llevan? A la pagoda de Pillaji, a 2 millas de aquí, allí pasará la noche. Y el sacrificio tendrá lugar mañana, al amanecer. El guía condujo ahora al elefante fuera de la espesura, y saltó sobre su cuello. Justo en el momento en que estaba a punto de impulsar a Kearney hacia adelante con un peculiar silbido, el señor Fogg lo detuvo y, dirigiéndose a Sir Francis Cromarty, dijo, supongamos que salvamos a esta mujer. Salve a la mujer, señor Fogg. Todavía tengo 12 horas libres, puedo dedicarlas a eso. Porque, eres un hombre de corazón. A veces, respondió Phileas Fogg, en voz baja, cuando tengo tiempo. Capítulo 13. En el que Passepartout recibe una nueva prueba de que la fortuna favorece a los valientes. El proyecto era audaz, lleno de dificultades, quizá impracticable. El señor Fogg iba a arriesgar la vida, o al menos la libertad, y por tanto el éxito de su gira. Pero no dudó, y encontró en Sir Francis Cromarty un aliado entusiasta. En cuanto a Picaporte, estaba dispuesto a todo lo que se le propusiera. La idea de su amo le encantó. Percibió un corazón, un alma, bajo aquel exterior gélido. Comenzó a amar a Phileas Fogg. Quedaba la duda, ¿qué curso adoptaría? ¿No tomaría parte con los indios? A falta de su ayuda, había que asegurarse de su neutralidad. Sir Francis le planteó francamente la cuestión. Oficiales, respondió el guía, soy Parsi y esta mujer es Parsi. Ordénenme lo que quieran. Excelente, dijo el señor Fogg. Sin embargo, reanudó el guía, es seguro, no solo que nos arriesgaremos a morir, sino a sufrir horribles torturas, si nos cogen. Eso está previsto, respondió el señor Fogg. Creo que debemos esperar hasta la noche antes de actuar. Creo que sí, dijo el guía. El digno indio dio entonces cuenta de la víctima, que, según dijo, era una célebre belleza de raza parsi y la hija de un rico comerciante de Bombay. Había recibido una educación completamente inglesa en esa ciudad y, por sus modales e inteligencia, se la consideraba una europea. Se llamaba Auda. Al quedar huérfana, fue casada contra su voluntad con el viejo rajá de Bundelkund, y, sabiendo el destino que le esperaba, escapó, fue retenida y consagrada por los parientes del rajá, que tenían interés en su muerte, al sacrificio del que parecía no poder escapar. La narración del Parsi no hizo sino confirmar al señor Fogg y a sus compañeros en su generoso designio. Se decidió que el guía dirigiera el elefante hacia la pagoda de Pillaji, a la que se acercó lo más rápidamente posible. Media hora después, se detuvieron en un bosquecillo, a unos 500 pies de la pagoda, donde estaban bien ocultos, pero podían oír claramente los gemidos y gritos de los faquires.
Luego discutieron los medios para llegar a la víctima. El guía estaba familiarizado con la pagoda de Pillaji, en la que, según declaró, estaba prisionera la joven. Podrían entrar por alguna de sus puertas mientras todo el grupo de indios estaba sumido en un sueño de borrachera, o era más seguro intentar abrir un agujero en las paredes. Esto solo podía determinarse en el momento y en el lugar mismo, pero era seguro que el rapto debía hacerse aquella noche, y no cuando, al amanecer, la víctima fuera conducida a su pira funeraria. Entonces ninguna intervención humana podría salvarla. En cuanto cayó la noche, hacia las 6, decidieron hacer un reconocimiento alrededor de la pagoda. Los gritos de los faquires acababan de cesar. Los indios estaban sumidos en la embriaguez provocada por el opio líquido mezclado con cáñamo, y tal vez fuera posible deslizarse entre ellos hasta el propio templo. El Parsi, guiando a los demás, se arrastró silenciosamente por el bosque, y en 10 minutos se encontraron en la orilla de un pequeño arroyo, desde donde, a la luz de las antorchas de colofonia, percibieron una pira de madera, en cuya cima yacía el cuerpo embalsamado del rajá, que iba a ser quemado con su esposa. La pagoda, cuyos minaretes sobresalían por encima de los árboles en el crepúsculo, estaba a 100 pasos de distancia. «Ven», susurró el guía. Se deslizó con más cautela que nunca entre la maleza, seguido por sus compañeros. El silencio que lo rodeaba solo era roto por el bajo murmullo del viento entre las ramas. Pronto el Parsi se detuvo en los límites del claro, que estaba iluminado por las antorchas. El suelo estaba cubierto por grupos de indios, inmóviles en su sueño ebrio. Parecía un campo de batalla sembrado de muertos. Hombres, mujeres y niños yacían juntos. Al fondo, entre los árboles, asomaba claramente la pagoda de Pillaji. Para decepción del guía, los guardias del Rajá, iluminados con antorchas, vigilaban las puertas y marchaban de un lado a otro con los sables desnudos. Probablemente los sacerdotes también vigilaban dentro. El Parsi, convencido ahora de que era imposible forzar la entrada al templo, no avanzó más, sino que hizo retroceder a sus compañeros. Phileas Fogg y Sir Francis Cromarty también vieron que no se podía intentar nada en esa dirección. Se detuvieron y entablaron un coloquio en voz baja. «Ya son las 8», dijo el brigadier, «y estos guardias también pueden irse a dormir». «No es imposible», respondió el Parsi. Se acostaron al pie de un árbol y esperaron. El tiempo parecía largo. El guía los dejaba de vez en cuando para observar el borde del bosque, pero los guardias vigilaban constantemente con el resplandor de las antorchas, y una tenue luz se colaba por las ventanas de la pagoda. Esperaron hasta la medianoche, pero no se produjo ningún cambio entre los guardias, y se hizo evidente que no se podía contar con su cesión al sueño. Había que llevar a cabo el otro plan. Había que hacer una abertura en las paredes de la pagoda. Quedaba por comprobar si los sacerdotes vigilaban al lado de su víctima con la misma asiduidad que los soldados en la puerta. Tras una última consulta, el guía anunció que estaba preparado para el intento y avanzó seguido por los demás. Tomaron un camino indirecto para llegar a la pagoda por la parte trasera. Llegaron a las murallas hacia las 12:30, sin haber encontrado a nadie. Aquí no había guardia, ni ventanas ni puertas. La noche era oscura. La luna, en su ocaso, apenas abandonaba el horizonte, y estaba cubierta de pesadas nubes. La altura de los árboles profundizaba la oscuridad. No bastaba con llegar a los muros, había que abrirlos, y para ello el grupo solo disponía de sus navajas. Afortunadamente, los muros del templo estaban construidos con ladrillos y madera, que podían ser penetrados con poca dificultad. Después de sacar un ladrillo, el resto cedía fácilmente. Se pusieron a trabajar sin hacer ruido, y el Parsi, por un lado, y Picaporte, por otro, empezaron a aflojar los ladrillos para hacer una abertura de medio metro de ancho. Avanzaban rápidamente, cuando de repente se oyó un grito en el interior del templo, seguido casi instantáneamente por otros gritos que respondían desde el exterior. Picaporte y el guía se detuvieron. ¿Los habían oído? ¿Se había dado la alarma? La prudencia común les instó a retirarse, y así lo hicieron, seguidos por Phileas Fogg y Sir Francis. Volvieron a esconderse en el bosque y esperaron a que cesara la perturbación, fuera cual fuera, y se prepararon para reanudar su intento sin demora. Pero, de forma bastante incómoda, los guardias aparecieron ahora en la parte trasera del templo, y allí se instalaron, preparados para evitar una sorpresa. Sería difícil describir la decepción del grupo, interrumpido así en su trabajo. Ahora no podían alcanzar a la víctima. ¿Cómo, entonces, podrían salvarla? Sir Francis agitaba los puños, Picaporte estaba fuera de sí y el guía rechinaba los dientes de rabia. El tranquilo Fogg esperó, sin revelar ninguna emoción. «No tenemos otra cosa que hacer que irnos», susurró Sir Francis. «Nada más que irse», se hizo eco el guía. Dijo Fogg. «Solo debo llegar a Allahabad mañana antes del mediodía». «¿Pero qué puede esperar hacer?», preguntó Sir Francis. «Dentro de unas horas será de día, y
La oportunidad que ahora parece perdida puede presentarse en el último momento. A Sir Francis le hubiera gustado leer los ojos de Phileas Fogg. ¿En qué estaba pensando este frío inglés? Planeaba lanzarse a por la joven en el mismo momento del sacrificio y arrebatársela audazmente a sus verdugos. Esto sería una completa locura, y era difícil admitir que Fogg fuera tan tonto. Sir Francis consintió, sin embargo, en quedarse hasta el final de este terrible drama. El guía los condujo a la parte posterior del claro, donde pudieron observar a los grupos que dormían. Mientras tanto, Picaporte, que se había encaramado a las ramas más bajas de un árbol, resolvía una idea que al principio le había saltado como un relámpago, y que ahora estaba firmemente alojada en su cerebro. Comenzó diciéndose a sí mismo, ¡qué locura! Y luego repitió, ¿por qué no, después de todo? Es una oportunidad, tal vez la única, y con semejantes imbéciles. Pensando así, se deslizó con la flexibilidad de una serpiente, hasta las ramas más bajas, cuyos extremos se doblaban casi hasta el suelo. Pasaron las horas, y las sombras más claras anunciaban ahora la proximidad del día, aunque todavía no había amanecido. Este era el momento. La multitud adormilada se animó, los panderetas sonaron, surgieron cantos y gritos, había llegado la hora del sacrificio. Las puertas de la pagoda se abrieron y de su interior salió una luz brillante, en medio de la cual el señor Fogg y Sir Francis divisaron a la víctima. Parecía que, tras sacudirse el estupor de la intoxicación, se esforzaba por escapar de su verdugo. El corazón de Sir Francis palpitó, y, agarrando convulsivamente la mano del señor Fogg, encontró en ella un cuchillo abierto. Justo en ese momento la multitud comenzó a moverse. La joven había vuelto a caer en un estupor causado por los vapores del cáñamo, y pasaba entre los faquires, que la escoltaban con sus salvajes y religiosos gritos. Phileas Fogg y sus compañeros, mezclados en la retaguardia de la muchedumbre, los siguieron, y en 2 minutos llegaron a la orilla del arroyo, y se detuvieron a 50 pasos de la pira, sobre la cual yacía aún el cadáver del rajá. En la semioscuridad vieron a la víctima, sin sentido, tendida junto al cuerpo de su marido. Entonces trajeron una antorcha y la madera, muy empapada de aceite, prendió al instante. En ese momento Sir Francis y el guía agarraron a Phileas Fogg, quien, en un instante de loca generosidad, estaba a punto de precipitarse sobre la pira. Pero él los había apartado rápidamente, cuando toda la escena cambió de repente. Surgió un grito de terror. Toda la multitud se postró, aterrorizada, en el suelo. El viejo rajá no estaba muerto, pues se levantó de repente, como un espectro, tomó a su esposa en brazos y descendió de la pira en medio de las nubes de humo, que no hacían sino aumentar su aspecto fantasmal. Los faquires, los soldados y los sacerdotes, presos de un terror instantáneo, se quedaron allí, con la cara en el suelo, sin atreverse a levantar la vista y contemplar semejante prodigio. La víctima inanimada era llevada por los vigorosos brazos que la sostenían, y que no parecían agobiar en lo más mínimo. El señor Fogg y Sir Francis se mantuvieron erguidos, el par se inclinó la cabeza, y Picaporte, sin duda, estaba apenas menos estupefacto. El resucitado rajá se acercó a Sir Francis y a Mr. Fogg, y, en un tono brusco, dijo, partamos. Fue el propio Picaporte quien se deslizó sobre la pira en medio del humo y, aprovechando la oscuridad que aún reinaba, libró a la joven de la muerte. Fue Picaporte quien, interpretando su papel con feliz audacia, había atravesado la multitud en medio del terror general. Un momento después, los 4 integrantes del grupo habían desaparecido en el bosque, y el elefante los alejaba a gran velocidad. Pero los gritos y el ruido, y una pelota que atravesó el sombrero de Phileas Fogg, les avisaron de que el truco había sido descubierto. En efecto, el cuerpo del viejo rajá apareció ahora sobre la pira ardiente, y los sacerdotes, recuperados de su terror, percibieron que se había producido un secuestro. Se apresuraron a adentrarse en el bosque, seguidos por los soldados, que dispararon una andanada tras los fugitivos, pero estos aumentaron rápidamente la distancia que los separaba, y al poco tiempo se encontraron fuera del alcance de las balas y las flechas. Capítulo 14. En el que Phileas Fogg desciende toda la longitud del hermoso valle del Ganges sin pensar nunca en verlo. La temeraria hazaña se había consumado, y durante una hora Picaporte se rió alegremente de su éxito. Sir Francis estrechó la mano de su digno compañero, y su amo le dijo, bien hecho, lo cual, para él, era un gran elogio, a lo cual Picaporte respondió que todo el mérito del asunto correspondía al señor Fogg. En cuanto a él, solo se le había ocurrido una idea, rara, y se reía al pensar que por unos momentos él, Picaporte, el ex gimnasta, el ex sargento bombero, había sido el cónyuge de una mujer encantadora, un venerable rajá embalsamado. En cuanto a la joven india, no se había dado cuenta de lo que pasaba, y ahora, envuelta en una manta de viaje, descansaba en uno de los haudas.
El elefante, gracias a la hábil guía del Parsi, avanzaba rápidamente a través del bosque aún oscuro y, una hora después de dejar la pagoda, había cruzado una vasta llanura. Hicieron un alto a las 7, pues la joven estaba todavía en un estado de completa postración. El guía le hizo beber un poco de aguardiente y agua, pero la somnolencia que la aturdía no podía aún quitarse de encima. Sir Francis, que conocía los efectos de la intoxicación producida por los vapores del cáñamo, tranquilizó a sus compañeros por ella. Pero le inquietaba más la perspectiva de su futuro destino. Le dijo a Phileas Fogg que, si Aouda se quedaba en la India, inevitablemente caería de nuevo en manos de sus verdugos. Estos fanáticos estaban dispersos por todo el país y, a pesar de la policía inglesa, recuperarían a su víctima en Madrás, Bombay o Calcuta. Solo estaría a salvo abandonando la India para siempre. Phileas Fogg respondió que reflexionaría sobre el asunto. La estación de Allahabad fue alcanzada hacia las 10 y, reanudada la línea de ferrocarril interrumpida, les permitiría llegar a Calcuta en menos de 24 horas. Phileas Fogg podría así llegar a tiempo para tomar el vapor que salía de Calcuta al día siguiente, 25 de octubre, a mediodía, con destino a Hong Kong. La joven fue colocada en una de las salas de espera de la estación, mientras que Picaporte se encargó de comprar para ella diversos artículos de aseo, un vestido, un chal y algunas pieles, para lo cual su amo le dio crédito ilimitado. Picaporte partió inmediatamente y se encontró en las calles de Allahabad, es decir, la ciudad de Dios, una de las más veneradas de la India, ya que está construida en la confluencia de los dos ríos sagrados, el Ganges y el Jumna, cuyas aguas atraen a los peregrinos de toda la península. El Ganges, según las leyendas del Ramayana, nace en el cielo, desde donde, por obra de Brahma, desciende a la tierra. Picaporte se preocupó, mientras hacía sus compras, de echar un buen vistazo a la ciudad. Antiguamente estaba defendida por un noble fuerte, que desde entonces se ha convertido en una prisión estatal. Su comercio ha disminuido, y Picaporte buscó en vano a su alrededor un bazar como el que solía frecuentar en Regent Street. Por fin dio con un judío viejo y malhumorado, que vendía artículos de segunda mano, y al que compró un vestido de tela escocesa, un gran manto y una fina pelusa de piel de nutria, por los que no dudó en pagar 75 libras. Luego regresó triunfante a la estación. La influencia a la que los sacerdotes de Pillaji habían sometido a Aouda comenzó a ceder gradualmente, y se volvió más ella misma, de modo que sus finos ojos retomaron toda su suave expresión india. Cuando el rey, poeta, Ukaf Udaul, celebra los encantos de la reina de Ahmenagara, habla así. Sus brillantes mechones, divididos en dos partes, rodean el armonioso contorno de sus blancas y delicadas mejillas, brillantes en su brillo y frescura. Sus cejas de ébano tienen la forma y el encanto del arco de Kama, el dios del amor, y bajo sus largas pestañas de seda los más puros reflejos y una luz celestial nadan, como en los lagos sagrados del Himalaya, en las negras pupilas de sus grandes ojos claros. Sus dientes, finos, iguales y blancos, brillan entre sus labios sonrientes como gotas de rocío en el pecho a medio desarrollar de una flor de la pasión. Sus orejas delicadamente formadas, sus manos vermellón, sus pequeños pies, curvados y tiernos como el capullo de loto, brillan con el fulgor de las más bellas perlas de Ceilán, de los más deslumbrantes diamantes de Golconda. Su cintura estrecha y flexible, que se puede rodear con la mano, muestra el contorno de su figura redondeada y la belleza de su pecho, donde la juventud en su flor muestra la riqueza de sus tesoros, y bajo los pliegues de seda de su túnica parece haber sido modelada en plata pura por la mano divina de Vikvarkarma, el escultor inmortal. Basta decir, sin aplicar esta rapsodia poética a Aouda, que era una mujer encantadora, en toda la acepción europea de la frase. Hablaba inglés con gran pureza, y el guía no había exagerado al decir que el joven Parsi había sido transformado por su educación. El tren estaba a punto de partir de Allahabad, y Mr. Fogg procedió a pagar al guía el precio convenido por sus servicios, y ni un centavo más, lo que asombró a Picaporte, que recordaba todo lo que su amo debía a la devoción del guía. En efecto, había arriesgado su vida en la aventura de Pillaji y, si después era capturado por los indios, difícilmente escaparía a su venganza. También había que deshacerse de Keowney. ¿Qué hacer con el elefante, que se había comprado tan caro? Phileas Fogg ya había resuelto esta cuestión. Parsi, le dijo al guía, has sido servicial y devoto. He pagado por tu servicio, pero no por tu devoción. ¿Te gustaría tener este elefante? Es tuyo. Los ojos del guía brillaron. Su señoría me está dando una fortuna. Gritó él. Llévatelo, guía, respondió el señor Fogg, y seguiré siendo tu deudor. Bien, exclamó Picaporte. Llévatelo, amigo. Keowney es una bestia valiente y fiel. Y, acercándose al elefante, le dio varios terrones de azúcar, diciendo, toma, Keowney, toma, toma. El elefante emitió un gruñido de satisfacción y, abrazando a Picaporte por la cintura con su trompa, lo levantó tan alto como su cabeza.
Picaporte, sin alarmarse lo más mínimo, acarició al animal, que lo repuso suavemente en el suelo. Poco después, Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty y Passepartout, instalados en un carruaje con Auda, que tenía el mejor asiento, se dirigían a toda velocidad hacia Benarés. Era un recorrido de 80 millas, que se realizó en 2 horas. Durante el trayecto, la joven recuperó plenamente sus sentidos. ¿Cuál fue su asombro al encontrarse en aquel vagón, en el ferrocarril, vestida con trajes europeos y con viajeros que le eran totalmente extraños? Sus compañeros se dedicaron primero a reanimarla con un poco de licor, y luego Sir Francis le narró lo ocurrido, insistiendo en el valor con que Phileas Fogg no había dudado en arriesgar su vida para salvarla, y relatando la feliz secuela de la aventura, resultado de la temeraria idea de Picaporte. El señor Fogg no dijo nada, mientras Picaporte, avergonzado, repetía que no valía la pena contarlo. Auda agradeció patéticamente a sus libertadores, más con lágrimas que con palabras. Sus finos ojos interpretaban su gratitud mejor que sus labios. Luego, cuando sus pensamientos volvieron a la escena del sacrificio y recordaron los peligros que aún la amenazaban, se estremeció de terror. Phileas Fogg comprendió lo que pasaba por la mente de Auda, y se ofreció, para tranquilizarla, a acompañarla a Hong Kong, donde podría permanecer a salvo hasta que se silenciara el asunto, oferta que ella aceptó con entusiasmo y gratitud. Al parecer, tenía un pariente parsi que era uno de los principales comerciantes de Hong Kong, que es una ciudad totalmente inglesa, aunque se encuentra en una isla de la costa china. A las 12:30 el tren se detuvo en Benarés. Las leyendas de los brahmanes afirman que esta ciudad está construida en el emplazamiento de la antigua Casi, que, como la tumba de Mahoma, estuvo en otro tiempo suspendida entre el cielo y la tierra, aunque la Benarés de hoy, que los orientalistas llaman la Atenas de la India, se levanta muy poco poéticamente sobre la tierra firme. Picaporte vislumbró sus casas de ladrillo y sus chozas de arcilla, que daban un aspecto de desolación al lugar, mientras el tren entraba en él. Benarés era el destino de Sir Francis Cromarty, pues las tropas con las que se iba a reunir estaban acampadas a algunas millas al norte de la ciudad. Se despidió de Phileas Fogg, deseándole todo el éxito, y expresando la esperanza de que volvería por allí de una manera menos original pero más provechosa. El señor Fogg le apretó ligeramente la mano. La despedida de Auda, que no olvidaba lo que debía a Sir Francis, fue más calurosa, y en cuanto a Passepartout, recibió un cordial apretón de manos del gallardo general. El ferrocarril, al salir de Benarés, pasó durante un tiempo por el Valle del Ganges. A través de las ventanillas de su vagón, los viajeros vislumbraron el diverso paisaje de Bejar, con sus montañas vestidas de verdor, sus campos de cebada, trigo y maíz, sus selvas pobladas de verdes caimanes, sus pulcros pueblos y sus bosques todavía densamente arbolados. Los elefantes se bañaban en las aguas del río Sagrado, y grupos de indios, a pesar de la avanzada estación y el aire frío, realizaban solemnemente sus abluciones piadosas. Se trataba de fervientes brahmanes, los más acérrimos enemigos del budismo, siendo sus deidades Vishnu, el dios solar, Shiva, la personificación divina de las fuerzas naturales, y Brahma, el supremo gobernante de los sacerdotes y legisladores. ¿Qué pensarían estas divinidades de la India, anglicista como es hoy en día, con los barcos de vapor silbando y escudriñando a lo largo del Ganges, asustando a las gaviotas que flotan en su superficie, las tortugas pululando a lo largo de sus orillas, y los fieles habitando en sus fronteras? El panorama pasaba ante sus ojos como un relámpago, salvo cuando el vapor lo ocultaba a la vista. Los viajeros apenas podían distinguir el fuerte de Chupaní, a 20 millas al suroeste de Benares, antigua fortaleza de los Rajás de Bejar, o Gazipur y sus famosas fábricas de agua de rosas, o la tumba de Lord Cornwallis, que se levanta en la orilla izquierda del Ganges, la ciudad fortificada de Buxar, o Patna, un gran lugar de fabricación y comercio, donde se encuentra el principal mercado de opio de la India. O Monir, una ciudad más que europea, pues es tan inglesa como Manchester o Birmingham, con sus fundiciones de hierro, fábricas de lana de cocina y altas chimeneas que arrojan nubes de humo negro hacia el cielo. Llegó la noche. El tren pasó a toda velocidad, en medio del rugido de los tigres, los osos y los lobos que huían ante la locomotora, y las maravillas de Bengala, Golconda arruinada Gour, Murshedabad, la antigua capital, Burdwan, Hogli y la ciudad francesa de Chandernagor, donde Picaporte se habría sentido orgulloso de ver ondear la bandera de su país, quedaron ocultas a su vista en la oscuridad. Se llegó a Calcuta a las 7 de la mañana, y el paquete partió hacia Hong Kong a mediodía, de modo que Phileas Fogg tenía 5 horas por delante. Según su diario, debía llegar a Calcuta el 25 de octubre, y esa fue la fecha exacta de su llegada. Por lo tanto, no estaba ni atrasado ni adelantado. Los 2 días ganados entre Londres y Bombay se habían perdido, como se ha visto, en el viaje a través de la India. Pero no hay que suponer que Phileas Fogg los lamentara. Capítulo 15. En el que la bolsa de billetes desprende algunos miles de libras más.
El tren entró en la estación, y Picaporte saltó primero, seguido por el señor Fogg, que ayudó a su bella compañera a descender. Phileas Fogg tenía la intención de dirigirse de inmediato al vapor de Hong Kong, a fin de que Aouda se instalara cómodamente para el viaje. No estaba dispuesto a dejarla mientras estuvieran en terreno peligroso. Justo cuando salía de la estación se le acercó un policía y le dijo: «Señor Phileas Fogg, yo soy él. ¿Este hombre es su criado?», añadió el policía, señalando a Passepartout. «Sí. Sed tan buenos, los dos, como para seguirme». El señor Fogg no mostró ninguna sorpresa. El policía era un representante de la ley, y la ley es sagrada para un inglés. Picaporte trató de razonar sobre el asunto, pero el policía le dio un golpecito con su bastón, y el señor Fogg le hizo una señal para que obedeciera. «¿Puede esta joven acompañarnos?», preguntó él. «Puede», respondió el policía. El señor Fogg, Aouda y Passepartout fueron conducidos a un palkigari, una especie de carruaje de 4 ruedas, tirado por 2 caballos, en el que ocuparon sus lugares y fueron conducidos. Nadie habló durante los 20 minutos que transcurrieron hasta que llegaron a su destino. Pasaron primero por la Ciudad Negra, con sus calles estrechas, sus chozas miserables y sucias y su población escuálida. Luego por la Ciudad Europea, que presentaba un alivio con sus mansiones de ladrillo brillante, sombreadas por cocoteros y erizadas de mástiles, donde, aunque era temprano, iban y venían jinetes elegantemente vestidos y hermosos equipajes. El carruaje se detuvo ante una casa de aspecto modesto que, sin embargo, no tenía la apariencia de una mansión privada. El policía pidió a sus prisioneros, porque así se les podía llamar, que descendieran, y los condujo a una habitación con ventanas enrejadas, y dijo: «Comparecerán ante el juez Obadiah a las 8:30». Y luego se retiró y cerró la puerta. «Pero si somos prisioneros», exclamó Picaporte, dejándose caer en una silla. Aouda, con una emoción que trataba de disimular, dijo al señor Fogg: «Señor, debe abandonarme a mi suerte. Es por mí que recibe este trato, es por haberme salvado». Phileas Fogg se contentó con decir que era imposible. Era bastante improbable que lo arrestaran por impedir un suti. Los denunciantes no se atreverían a presentarse con tal acusación. Había un error. Además, en cualquier caso, no abandonaría a Aouda, sino que la acompañaría a Hong Kong. «Pero el vapor sale a mediodía», observó Picaporte, nervioso. «Estaremos a bordo para el mediodía», respondió su amo, plácidamente. Se dijo tan positivamente que Passepartout no pudo evitar murmurar para sí mismo: «Parbleu, eso es seguro. Antes del mediodía estaremos a bordo». Pero no estaba en absoluto tranquilizado. A las 8:30 se abrió la puerta, apareció el policía y, pidiéndoles que le siguieran, les condujo a una sala contigua. Evidentemente, se trataba de un juzgado, y una multitud de europeos y nativos ocupaba ya la parte trasera del apartamento. El señor Fogg y sus 2 acompañantes ocuparon sus lugares en un banco frente a los escritorios del magistrado y su secretario. Inmediatamente después entró el juez Obadiah, un hombre gordo y redondo, seguido por el secretario. Procedió a descolgar una peluca que colgaba de un clavo y se la puso apresuradamente en la cabeza. «El primer caso», dijo. Luego, llevándose la mano a la cabeza, exclamó: «Esta no es mi peluca». «No, su señoría», respondió el empleado, «es mío». «Mi querido señor Oysterpuff, ¿cómo puede un juez dictar una sentencia sabia con una peluca de oficinista?». Se intercambiaron las pelucas. Picaporte se estaba poniendo nervioso, pues las manecillas del gran reloj que había sobre el juez parecían dar vueltas con terrible rapidez. «El primer caso», repitió el juez Obadiah. «Phileas Fogg?», preguntó Oysterpuff. «Estoy aquí», respondió el señor Fogg. «¿Passepartout?». «Presente», respondió Passepartout. «Bien», dijo el juez. «Os han buscado, prisioneros, durante 2 días en los trenes de Bombay». «¿Pero de qué se nos acusa?», preguntó Picaporte, impaciente. «Estás a punto de ser informado». «Soy un súbdito inglés, señor», dijo Mr. Fogg, «y tengo el derecho». «¿Ha sido maltratado?». «En absoluto». «Muy bien, que entren los denunciantes». Se abrió una puerta por orden del juez y entraron 3 sacerdotes indios. «Eso es», murmuró Picaporte. «Estos son los pícaros que iban a quemar a nuestra joven». Los sacerdotes ocuparon sus puestos frente al juez, y el secretario procedió a leer en voz alta una denuncia por sacrilegio contra Phileas Fogg y su criado, a quienes se acusaba de haber violado un lugar consagrado por la religión brahmánica. «¿Oíste la acusación?», preguntó el juez. «Sí, señor», respondió el señor Fogg, consultando su reloj, «y lo admito». «¿Lo admites?». «Lo admito, y deseo escuchar a estos sacerdotes admitir, a su vez, lo que iban a hacer en la pagoda de Pillaji». Los sacerdotes se miraron entre sí, parecían no entender lo que se decía.
Sí, gritó Picaporte, acaloradamente. En la pagoda de Pillaji, donde estuvieron a punto de quemar a su víctima. El juez se quedó mirando con asombro, y los sacerdotes se quedaron estupefactos. ¿Qué víctima?, dijo el juez Obadiah. ¿Quemar a quién? ¿En el mismo Bombay? Bombay, gritó Passepartout. Ciertamente. No estamos hablando de la pagoda de Pillaji, sino de la pagoda de Malabar Hill, en Bombay. Y como prueba, añadió el empleado, aquí están los propios zapatos del profanador, que dejó atrás. A continuación, colocó un par de zapatos sobre su escritorio. Mis zapatos, gritó Picaporte, dejando escapar por sorpresa esta imprudente exclamación. Puede imaginarse la confusión de amo y hombre, que habían olvidado por completo el asunto de Bombay, por el que ahora estaban detenidos en Calcuta. Fix, el detective, había previsto la ventaja que le proporcionaba la escapada de Picaporte, y, retrasando su partida durante 12 horas, había consultado a los sacerdotes de Malabar Hill. Sabiendo que las autoridades inglesas trataban con mucha severidad este tipo de faltas, les prometió una buena suma en concepto de daños y perjuicios, y los envió a Calcuta en el siguiente tren. Debido al retraso ocasionado por el rescate de la joven viuda, Fix y los sacerdotes llegaron a la capital india antes que el señor Fogg y su criado, habiendo sido ya advertidos los magistrados por un despacho de que los detuvieran si llegaban. Puede imaginarse la decepción de Fix cuando supo que Phileas Fogg no había hecho su aparición en Calcuta. Se decidió a pensar que el ladrón se había detenido en algún lugar de la ruta y se había refugiado en las provincias del sur. Durante 24 horas, Fix vigiló la estación con una ansiedad febril. Al fin se vio recompensado al ver llegar al señor Fogg y a Picaporte, acompañados de una joven, cuya presencia no supo explicar. Se apresuró a llamar a un policía, y así fue como el grupo fue detenido y llevado ante el juez Obadiah. Si Picaporte hubiera estado un poco menos preocupado, habría visto al detective instalado en un rincón de la sala del tribunal, observando los procedimientos con un interés fácilmente comprensible, ya que la orden no le había llegado a Calcuta, como lo había hecho en Bombay y Suez. El juez Obadiah había captado, por desgracia, la precipitada exclamación de Picaporte, que el pobre habría dado el mundo por recordar. ¿Se admiten los hechos?, preguntó el juez. Admitido, respondió el señor Fogg, con frialdad. Puesto que, reanudó el juez, la ley inglesa protege por igual y severamente las religiones del pueblo indio, y puesto que el hombre Passepartout ha admitido que violó la pagoda sagrada de la colina de Malabar, en Bombay, el 20 de octubre, condeno a dicho Passepartout a prisión durante 15 días y a una multa de 300 libras. 300 libras, gritó Picaporte, sorprendido por la magnitud de la suma. Silencio, gritó el alguacil. Y en la medida, continuó el juez, en que no se ha probado que el acto no haya sido realizado por la connivencia del amo con el sirviente, y como el amo en cualquier caso debe ser considerado responsable de los actos de su sirviente a sueldo, condeno a Phileas Fogg a una semana de prisión y a una multa de 150 libras. Fix se frotó suavemente las manos con satisfacción. Si Phileas Fogg podía estar detenido en Calcuta una semana, sería más que tiempo para que llegara la orden. Picaporte estaba estupefacto. Esta sentencia arruinaba a su amo. Una apuesta de 20.000 libras perdida, porque él, como un tonto precioso, había entrado en aquella abominable pagoda. Phileas Fogg, tan autocompuesto como si el juicio no le concerniera en lo más mínimo, ni siquiera levantó las cejas mientras se pronunciaba. Justo cuando el secretario llamaba al siguiente caso, se levantó y dijo, ofrezco fianza. Está en su derecho, respondió el juez. A Fix se le heló la sangre, pero recuperó la compostura cuando oyó al juez anunciar que la fianza exigida para cada preso sería de 1.000 libras. Lo pagaré de inmediato, dijo el señor Fogg, sacando un rollo de billetes de la bolsa de la alfombra que tenía Passepartout y poniéndolo sobre el escritorio del empleado. Esta suma se le devolverá cuando salga de la cárcel, dijo el juez. Mientras tanto, queda usted en libertad bajo fianza. Ven, dijo Phileas Fogg a su criado. Pero que al menos me devuelvan los zapatos, gritó enfadado Picaporte. Ah, son unos zapatos muy caros, murmuró cuando se los entregaron. Más de 1.000 libras cada uno, además, me aprietan los pies. El señor Fogg, ofreciendo su brazo a Auda, se marchó, seguido por el cabizbajo Picaporte. Fix alimentaba aún la esperanza de que el ladrón no dejaría, después de todo, las 2.000 libras, sino que decidiría cumplir su semana en la cárcel, y salió tras las huellas de Mr. Fogg. Este caballero tomó un carruaje, y el grupo no tardó en desembarcar en uno de los muelles. El Rangoon estaba amarrado a media milla de distancia en el puerto, con su señal de partida izada en la cabeza del mástil. Daban las 11. El señor Fogg se había adelantado una hora. Fix les vio dejar el carruaje y partir en una barca hacia el vapor, y dio un pisotón de decepción. El bribón está fuera, después de todo, exclamó.
2.000 libras sacrificadas. Es tan pródigo como un ladrón. Le seguiré hasta el fin del mundo si es necesario, pero, al ritmo que lleva, el dinero robado se agotará pronto. El detective no estaba muy equivocado al hacer esta conjetura. Desde que salió de Londres, con los gastos de viaje, los sobornos, la compra del elefante, las fianzas y las multas, el señor Fogg había gastado ya más de 5.000 libras en el camino, y el porcentaje de la suma recuperada del ladrón de bancos prometido a los detectives disminuía rápidamente. Capítulo 16. En el que Fix parece no entender en lo más mínimo lo que se le dice. El Rangoon, uno de los barcos de la Compañía Peninsular y Oriental que surcaba los mares de China y Japón, era un vapor de tornillo, construido en hierro, que pesaba unas 1.770 toneladas y tenía motores de 400 caballos de fuerza. Era tan rápido, pero no tan bien equipado, como el Mongolia, y Aouda no estaba tan cómodamente provisto a bordo de él como Phileas Fogg hubiera deseado. Sin embargo, el viaje de Calcuta a Hong Kong solo comprendía unas 3.500 millas, y ocupaba de 10 a 12 días, y la joven no era difícil de complacer. Durante los primeros días del viaje, Aouda conoció mejor a su protector, y dio constantemente muestras de su profunda gratitud por lo que había hecho. El flemático caballero le escuchaba, al menos aparentemente, con frialdad, sin que su voz ni sus modales delataran la menor emoción, pero parecía estar siempre atento a que nada faltara para la comodidad de Aouda. La visitaba regularmente cada día a ciertas horas, no tanto para hablar él mismo, sino para sentarse y oírla hablar. La trataba con la más estricta cortesía, pero con la precisión de un autómata, cuyos movimientos habían sido dispuestos para ello. Aouda no sabía muy bien qué hacer con él, aunque Picaporte le había dado algunas pistas sobre la excentricidad de su amo, y la había hecho sonreír hablándole de la apuesta que le hacía dar la vuelta al mundo. Al fin y al cabo, le debía la vida a Phileas Fogg, y siempre lo consideraba a través de la exaltación de su gratitud. Aouda confirmó el relato del guía Parsi de su conmovedora historia. En efecto, pertenecía a la más alta de las razas autóctonas de la India. Muchos de los comerciantes parsis han hecho grandes fortunas allí comerciando con algodón, y uno de ellos, Sir Hamed Sijib Joy, fue nombrado baronet por el gobierno inglés. Aouda era pariente de este gran hombre y era su primo, Gille, con quien esperaba reunirse en Hong Kong. No podía saber si encontraría en él un protector, pero el señor Fogg trató de calmar sus ansias y le aseguró que todo se arreglaría matemáticamente. Él utilizó la misma palabra. Aouda clavó en él sus grandes ojos, claros como los lagos sagrados del Himalaya, pero el intratable Fogg, tan reservado como siempre, no parecía en absoluto inclinado a lanzarse a este lago. Los primeros días de la travesía transcurrieron prósperamente, en medio de un tiempo favorable y vientos propicios, y pronto llegaron a la vista de la Gran Andamán, la principal de las islas del Golfo de Bengala, con su pintoresco pico de la Silla, de 2.400 pies de altura, que se eleva sobre las aguas. El vapor pasó cerca de las costas, pero los salvajes papúes, que están en la escala más baja de la humanidad, pero no son, como se ha afirmado, caníbales, no hicieron su aparición. El panorama de las islas, al pasar por ellas, era soberbio. Vastos bosques de palmeras, arecos, bambú, madera de teca, de la gigantesca mimosa, y helechos arborescentes cubrían el primer plano, mientras que detrás, los graciosos contornos de las montañas se trazaban contra el cielo, y a lo largo de las costas pululaban por millares las preciosas golondrinas cuyos nidos proporcionan un lujoso plato a las mesas del celeste imperio. Sin embargo, el variado paisaje que ofrecían las islas de Andamán pronto fue superado, y el Rangoon se acercó rápidamente al estrecho de Malaca, que daba acceso a los mares de China. ¿Qué hacía el detective Fix, tan desafortunadamente arrastrado de país en país, durante todo este tiempo? Había conseguido embarcarse en el Rangoon, en Calcuta, sin ser visto por Picaporte, después de haber dejado orden de que, si llegaba la orden, se la hicieran llegar a Hong Kong, y esperaba ocultar su presencia hasta el final del viaje. Hubiera sido difícil explicar por qué estaba a bordo sin despertar las sospechas de Picaporte, que lo creía todavía en Bombay. Pero la necesidad le impulsó, sin embargo, a renovar su relación con el digno criado, como se verá. Todas las esperanzas y deseos del detective se centraban ahora en Hong Kong, ya que la estancia del vapor en Singapur sería demasiado breve para permitirle dar algún paso allí. El arresto debía hacerse en Hong Kong, o el ladrón probablemente se le escaparía para siempre. Hong Kong era la última tierra inglesa que pisaría. Más allá, China, Japón y América ofrecían a Fogg un refugio casi seguro. Si la orden de arresto aparecía por fin en Hong Kong, Fix podía arrestarlo y entregarlo en manos de la policía local, y no habría más problemas. Pero más allá de Hong Kong, una simple orden de arresto no serviría de nada. Sería necesaria una orden de extradición, y eso daría lugar a retrasos y obstáculos, de los que el bribón se aprovecharía para eludir la justicia.
Fix pensó en estas probabilidades durante las largas horas que pasó en su camarote, y se repitió a sí mismo, ahora, o la orden estará en Hong Kong, en cuyo caso arrestaré a mi hombre, o no estará allí, y esta vez es absolutamente necesario que retrase su partida. He fracasado en Bombay y he fracasado en Calcuta. Si fracaso en Hong Kong, mi reputación está perdida. Cueste lo que cueste, debo tener éxito. Pero ¿cómo evitaré su partida, si ese resulta ser mi último recurso? Fix decidió que, en el peor de los casos, se convertiría en confidente de Picaporte y le diría qué clase de hombre era realmente su amo. Estaba seguro de que Picaporte no era el cómplice de Fogg. El criado, iluminado por su revelación, y temeroso de verse implicado en el crimen, se convertiría sin duda en un aliado del detective. Pero este método era peligroso y solo podía emplearse cuando todo lo demás había fracasado. Una palabra de Picaporte a su amo lo arruinaría todo. El detective se encontraba, pues, en una situación difícil. Pero de repente se le ocurrió una nueva idea. La presencia de Auda en el Rangoon en compañía de Phileas Fogg le proporcionó un nuevo material de reflexión. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué combinación de acontecimientos la había convertido en la compañera de viaje de Fogg? Evidentemente se habían encontrado en algún lugar entre Bombay y Calcuta, ¿pero dónde? Se habían encontrado accidentalmente, o Fogg había ido al interior a propósito en busca de esta encantadora damisela. Fix estaba bastante desconcertado. Se preguntó si no había habido una fuga perversa, y esta idea se grabó de tal modo en su mente, que determinó hacer uso de la supuesta intriga. Tanto si la joven estaba casada como si no lo estaba, sería capaz de crear tales dificultades al señor Fogg en Hong Kong que no podría escapar pagando ninguna cantidad de dinero. Pero, ¿podría esperar hasta que llegaran a Hong Kong? Fogg tenía una forma abominable de saltar de un barco a otro y, antes de que se pudiera hacer nada, podría ponerse en marcha de nuevo hacia Yokohama. Fix decidió que debía avisar a las autoridades inglesas y hacer una señal al Rangoon antes de su llegada. Esto era fácil de hacer, ya que el vapor se detuvo en Singapur, desde donde hay un cable telegráfico a Hong Kong. Por otra parte, antes de actuar de manera más positiva, decidió interrogar a Passepartout. No sería difícil hacerle hablar, y como no había tiempo que perder, Fix se preparó para darse a conocer. Era el 30 de octubre, y al día siguiente el Rangoon debía llegar a Singapur. Fix salió de su camarote y subió a cubierta. Picaporte se paseaba arriba y abajo en la parte delantera del vapor. El detective se precipitó hacia adelante con toda la apariencia de extrema sorpresa, y exclamó, «¿Está usted aquí, en el Rangoon?» «¿Qué, Monsieur Fix, está usted a bordo?» respondió el Passepartout realmente asombrado, reconociendo a su compinche del Mongolia. «Vaya, os dejé en Bombay y aquí estáis, de camino a Hong Kong. ¿También vas a dar la vuelta al mundo?» «No, no», respondió Fix. «Me detendré en Hong Kong, al menos durante algunos días». Dijo Picaporte, que por un instante pareció perplejo. «¿Pero cómo es que no te he visto a bordo desde que salimos de Calcuta?» «Oh, un poco de malestar en el mar. Me he quedado en mi litera. El Golfo de Bengala no me sienta tan bien como el Océano Índico». «¿Y cómo está el señor Fogg?» «Tan bien y tan puntual como siempre, ni un día de retraso». «Pero, Monsieur Fix, no sabe que tenemos una joven con nosotros». «¿Una joven?», respondió el detective, sin parecer comprender lo que se decía. Passepartout relató entonces la historia de Auda, el asunto de la pagoda de Bombay, la compra del elefante por 2.000 libras, el rescate, el arresto y la sentencia del tribunal de Calcuta, y el restablecimiento de la libertad bajo fianza de Mr. Fogg y de él mismo. Fix, que estaba al corriente de los últimos acontecimientos, parecía ignorar igualmente todo lo que Picaporte relataba, y éste se sintió encantado de encontrar un oyente tan interesado. Pero, ¿se propone su señor llevar a esta joven a Europa? En absoluto. Simplemente vamos a ponerla bajo la protección de uno de sus parientes, un rico comerciante de Hong Kong. No hay nada que hacer ahí, se dijo Fix, disimulando su decepción. Un vaso de ginebra, señor Passepartout. De buena gana, Monsieur Fix. Al menos debemos tomar una copa amistosa a bordo del Rangoon. Capítulo 17. Lo sucedido en el viaje de Singapur a Hong Kong. El detective y Picaporte se encontraron a menudo en cubierta después de esta entrevista, aunque Fix se mostró reservado y no intentó inducir a su compañero a divulgar más datos sobre el señor Fogg. Una o dos veces vio a aquel misterioso caballero, pero el señor Fogg se limitaba generalmente al camarote, donde hacía compañía a Auda o, según su inveterada costumbre, jugaba al whist. Picaporte comenzó a conjeturar muy seriamente qué extraña casualidad mantenía a Fix todavía en la ruta que su amo seguía.
Realmente valía la pena considerar por qué esta persona, ciertamente muy amable y complaciente, que había conocido en Suez, que había encontrado luego a bordo del Mongolia, que había desembarcado en Bombay, que anunciaba como su destino, y que ahora se presentaba tan inesperadamente en el Rangoon, seguía paso a paso las huellas del señor Fogg. ¿Cuál era el objeto de Fix? Picaporte estaba dispuesto a apostar sus zapatos indios, que conservaba religiosamente a que Fix saldría también de Hong Kong al mismo tiempo que ellos, y probablemente en el mismo vapor. Picaporte podría haberse devanado los sesos durante un siglo sin dar con el verdadero objetivo que el detective tenía en mente. Nunca hubiera podido imaginar que Phileas Fogg estaba siendo rastreado como un ladrón alrededor del mundo. Pero como está en la naturaleza humana intentar la solución de todo misterio, Picaporte descubrió de pronto una explicación de los movimientos de Fix, que en verdad estaba lejos de ser razonable. Fix, pensó, no podía ser más que un agente de los amigos del señor Fogg en el Reform Club, enviado para seguirle y comprobar que realmente daba la vuelta al mundo como se había convenido. Está claro, se repitió el digno criado para sí mismo, orgulloso de su astucia. Es un espía enviado para mantenernos a la vista. Tampoco es eso, espiar al señor Fogg, que es un hombre tan honorable. Ah, señores de la Reforma, esto les costará caro. Picaporte, encantado con su descubrimiento, resolvió no decir nada a su amo, para que no se sintiera justamente ofendido por esta desconfianza de sus adversarios. Pero se propuso regañar a Fix cuando tuviera ocasión, con misteriosas alusiones, que, sin embargo, no tenían por qué delatar sus verdaderas sospechas. Durante la tarde del miércoles 30 de octubre, el Rangoon entró en el estrecho de Malaca, que separa la península de ese nombre de Sumatra. Los islotes montañosos y escarpados interceptaron a la vista de los viajeros las bellezas de esta noble isla. El Rangoon levó anclas en Singapur al día siguiente, a las 4 de la mañana, para recibir carbón, habiendo ganado medio día respecto a la hora prevista de su llegada. Phileas Fogg anotó esta ganancia en su diario, y luego, acompañado de Aouda, que delataba el deseo de un paseo por la orilla, desembarcó. Fix, que sospechaba todos los movimientos del señor Fogg, lo seguía cautelosamente, sin ser él mismo percibido, mientras que Picaporte, riéndose en la manga de las maniobras de Fix, se dedicaba a sus habituales recados. La isla de Singapur no tiene un aspecto imponente, ya que no hay montañas, sin embargo, su aspecto no carece de atractivos. Es un parque salpicado de agradables carreteras y avenidas. Un hermoso carruaje, tirado por un elegante par de caballos New Holland, llevó a Phileas Fogg y a Aouda en medio de hileras de palmeras de brillante follaje y de clavos de olor, cuyos clavos forman el corazón de una flor medio abierta. Las plantas de pimienta sustituyeron a los espinosos setos de los campos europeos. Los arbustos de sagú, grandes helechos con magníficas ramas, variaban el aspecto de este clima tropical, mientras que los árboles de nuez moscada, en pleno follaje, llenaban el aire con un penetrante perfume. Bandas de monos ágiles y sonrientes saltaban entre los árboles y tampoco faltaban tigres en las selvas. Después de un viaje de 2 horas por el campo, Aouda y Mr. Fogg volvieron a la ciudad, que es un vasto conjunto de casas de aspecto pesado e irregular, rodeadas de encantadores jardines ricos en frutas y plantas tropicales, y a las 10 volvieron a embarcar, seguidos de cerca por el detective, que los había tenido constantemente a la vista. Passepartout, que había comprado varias docenas de mangos, una fruta tan grande como una manzana de buen tamaño, de color marrón oscuro por fuera y rojo brillante por dentro, y cuya pulpa blanca, al deshacerse en la boca, produce una sensación deliciosa, les esperaba en cubierta. Aouda le ofreció algunos mangos con mucho gusto, y le agradeció muy amablemente que se los diera. A las 11, el Rangoon salió del puerto de Singapur, y en pocas horas se perdieron de vista las altas montañas de Malaca, con sus bosques, habitados por los tigres de más bello pelaje del mundo. Singapur dista unas 1.300 millas de la isla de Hong Kong, que es una pequeña colonia inglesa cercana a la costa china. Phileas Fogg esperaba realizar el viaje en 6 días, para llegar a tiempo al vapor que partiría el 6 de noviembre hacia Yokohama, el principal puerto japonés. El Rangoon tenía una gran cuota de pasajeros, muchos de los cuales desembarcaron en Singapur, entre ellos un número de indios, sileneses, chinos, malayos y portugueses, en su mayoría viajeros de segunda clase. El tiempo, que hasta entonces había sido bueno, cambió con el último cuarto de la luna. El mar se agitaba fuertemente, y el viento se levantaba a intervalos casi como una tormenta, pero afortunadamente soplaba del suroeste, y así ayudaba al progreso del vapor. El capitán izó las velas tan a menudo como le fue posible, y bajo la doble acción del vapor y la vela, el barco avanzó rápidamente a lo largo de las costas de Annam y Cochin China.
Sin embargo, debido a la defectuosa construcción del Rangoon, era necesario tomar precauciones inusuales cuando el tiempo era desfavorable, pero la pérdida de tiempo resultante de esta causa, aunque casi hizo perder el sentido a Picaporte, no pareció afectar en lo más mínimo a su capitán. Picaporte culpó al capitán, al maquinista y a la tripulación, y envió a todos los que estaban relacionados con el barco a la tierra donde crece la pimienta. Tal vez el pensamiento del gas, que ardía despiadadamente a su costa en Savile Row, tenía algo que ver con su acalorada impaciencia.